La historia de Adán y Eva es uno de los relatos más antiguos y enigmáticos de la humanidad. Un hombre y una mujer colocados en el Edén, un paraíso creado por Dios, donde todo parecía ser perfecto, hasta que la desobediencia cambió el curso de su destino para siempre. Pero hoy, no nos enfocaremos solo en la caída. Hoy exploraremos una pregunta que rara vez se formula: ¿quién partió primero? Para muchos la historia termina cuando ambos son expulsados del paraíso, cargando con el peso de la desobediencia. Pero esa es solo una parte del relato. Si observamos más de cerca, entre los textos, las interpretaciones y las tradiciones, surgen preguntas intrigantes. ¿Cómo vivieron después de ser desterrados? ¿Quién enfrentó primero el final, Adán o Eva? Este misterio no solo es teológico, sino también humano. Nos invita a reflexionar sobre el amor, la mortalidad y el destino compartido de dos personas que simbolizan el inicio de todo. Y es precisamente esa incógnita la que vamos a explorar juntos. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte temas tan fascinantes como este. También déjanos un me gusta y comenta al final cuál crees que fue el desenlace de Adán y Eva. Tu opinión podría darnos pistas sobre este gran enigma. Ahora sí, entremos en el corazón de esta historia. Adán y Eva, expulsados del jardín del Edén, comenzaron una nueva vida en un mundo completamente diferente. Sin la perfección del paraíso, enfrentaron desafíos que no habían conocido antes. El trabajo arduo para conseguir alimento, el dolor físico, la fragilidad de la vida. Para Eva, el castigo se centró en la maternidad, en los dolores al dar a luz y en su relación con Adán. Para él, la tierra misma se convirtió en un terreno hostil, un lugar donde el sudor y el esfuerzo eran necesarios para sobrevivir. Pero, ¿qué pasó cuando los años comenzaron a pesar sobre ellos? Aquí es donde las escrituras y las tradiciones dejan espacio para la imaginación. Algunos textos sugieren que vivieron por cientos de años, pero incluso la longevidad tiene un límite. Adán y Eva eran humanos, y como tales, enfrentaron el paso del tiempo, la enfermedad y finalmente, la muerte. La tradición judeocristiana no ofrece detalles explícitos sobre sus últimos días, pero sí sabemos que Adán vivió, según el libro del Génesis, 930 años. Sin embargo, no se menciona la duración de la vida de Eva, lo que deja abierta la posibilidad de que ella partiera antes. ¿Podría esto significar que Eva fue la primera en dejar este mundo? ¿O es posible que Adán, cargando con el peso de ser el primero en pecar, fuera quien enfrentó antes el fin de su existencia? Cada interpretación lleva a una perspectiva distinta. En algunos relatos apócrifos se menciona que Eva lloró profundamente la muerte de uno de sus hijos y que ese dolor podría haber afectado su salud. Por otro lado, Adán, descrito como el protector de su familia, podría haber sufrido el desgaste físico de una vida llena de trabajo y responsabilidad. Pero ¿qué dicen las leyendas, los textos y las voces de las tradiciones que han intentado llenar este vacío? ¿Y qué pistas podemos encontrar entre las líneas de la historia más antigua de la humanidad? La pregunta sobre quién partió primero, Adán o Eva, nos obliga a mirar más allá de lo que está explícito en los textos sagrados. Aunque el Génesis nos da una base, las tradiciones, los textos apócrifos y las interpretaciones teológicas ofrecen detalles que podrían ayudarnos a esclarecer este enigma. Comencemos con Adán. Según el libro del Génesis, Adán vivió 930 años. Este dato, aunque asombroso, nos muestra una humanidad que incluso en sus primeros días estaba destinada a la mortalidad. Pero ¿qué sabemos sobre sus últimos momentos? En el libro de Adán y Eva, un texto apócrifo también conocido como La vida de Adán y Eva, se narran los años finales de la pareja después de ser expulsados del Edén. Este relato describe cómo Adán, sintiendo la proximidad de su muerte,
reúne a su familia para compartir sus últimas palabras. Según el texto, Adán se arrepintió profundamente del pecado que los llevó a la caída y pidió a sus hijos que siguieran obedeciendo a Dios. Esto nos da una imagen de Adán como un hombre consciente de su mortalidad, lleno de remordimiento, pero también de esperanza en la promesa divina de redención. Sin embargo, el texto también relata que Eva permaneció al lado de Adán en sus últimos momentos, llorando su partida. Esto sugiere que, al menos según esta tradición, Adán murió primero. Pero la historia no termina aquí, ya que otras interpretaciones presentan una perspectiva diferente. Por otro lado, la figura de Eva está envuelta en misterio. Mientras que el Génesis detalla su rol como madre de todos los vivientes, no ofrece una cronología específica sobre su vida o su muerte. Sin embargo, algunos relatos sugieren que Eva pudo haber partido antes que Adán, debido al inmenso peso emocional que cargaba. En el mismo libro de Adán y Eva, se menciona que Eva sufrió profundamente la pérdida de su hijo Abel, asesinado por Caín, lo que pudo haber afectado su salud y su espíritu. Las tradiciones rabínicas también ofrecen interpretaciones que nos llevan a reflexionar sobre la relación entre Adán y Eva en sus últimos días. Algunos textos sugieren que, después de la muerte de uno de los dos, el otro vivió un tiempo en soledad, lamentando la pérdida de su compañero. Esto plantea una pregunta crucial: ¿cómo vivieron el duelo? ¿Cómo se enfrentaron al hecho de perder a quien había estado a su lado desde el principio, en el Edén y más allá? El simbolismo aquí es poderoso. Adán y Eva no solo representan el inicio de la humanidad, sino también el vínculo entre el hombre y la mujer, la unión y la separación, la vida y la muerte. Si Adán partió primero, Eva habría quedado como la última testigo de su historia compartida, con la carga de transmitirla a sus descendientes. Pero si fue Eva quien dejó este mundo antes, Adán habría tenido que enfrentar una soledad incomparable, recordando constantemente a la mujer que estuvo con él desde el principio de los tiempos. Por supuesto, estas interpretaciones no son definitivas. Cada tradición aporta su propia visión, y es precisamente esa variedad lo que hace que este tema sea tan fascinante. No solo estamos explorando los últimos días de dos figuras históricas o míticas, estamos reflexionando sobre nuestra propia mortalidad, sobre el amor y la pérdida, y sobre lo que significa ser humano. Además, no podemos ignorar el simbolismo detrás de quién murió primero. Si Adán fue el primero en llegar al mundo, ¿es lógico pensar que también sería el primero en partir? ¿O acaso Eva, al ser creada a partir de Adán, habría cumplido primero su ciclo en este mundo? El misterio sigue abierto, pero hay algo que queda claro. Más allá de quién murió primero, Adán y Eva compartieron una vida marcada por el amor, el arrepentimiento y la búsqueda de redención. Una vida que, pese a sus errores, dejó un legado que continúa inspirándonos y haciéndonos preguntas milenarias. Pero esto no es todo. En la siguiente parte, exploraremos las implicaciones filosóficas y espirituales de este relato y cómo las diferentes tradiciones culturales y religiosas han interpretado el final de Adán y Eva. El relato de Adán y Eva, al ser uno de los más antiguos y fundamentales de la humanidad, ha tenido profundas repercusiones en la filosofía, la teología y la cultura a lo largo de los siglos. La pregunta sobre quién partió primero no es solo un tema de curiosidad histórica, también tiene implicaciones más amplias sobre nuestra comprensión de la vida, la muerte y la relación entre el hombre y la mujer. Uno de los aspectos más interesantes de la historia de Adán y Eva es cómo diferentes tradiciones religiosas y filosóficas han interpretado su final. Para los judeocristianos, Adán y Eva son símbolos de la creación divina, la caída y la promesa de redención. La expulsión del Edén marcó el comienzo de la humanidad como la conocemos, con todos sus desafíos, sufrimientos y oportunidades para el crecimiento moral y espiritual. En el cristianismo, por ejemplo,
La muerte de Adán tiene un valor simbólico profundo. Jesús, como el nuevo Adán, vino a restaurar lo que se perdió en el Edén. La idea de la redención está muy ligada a la noción de la muerte de Adán, ya que se cree que el sacrificio de Cristo dio al hombre la oportunidad de superar el pecado original. Sin embargo, en este contexto, ¿qué pasa con Eva? ¿Es ella una figura secundaria en este proceso de redención o tiene también un papel crucial en la restauración de la humanidad? Algunos teólogos han afirmado que la muerte de Eva, al igual que la de Adán, tiene un simbolismo importante, ya que la figura de la mujer es igualmente clave en la historia de la salvación, aunque su papel suele ser interpretado de manera más subordinada. En la tradición judía, por otro lado, hay diversas interpretaciones que destacan aspectos diferentes del relato. Por ejemplo, el Talmud habla de la creación de Eva como una figura que representa tanto la bondad como el peligro. Eva, como madre de la humanidad, es central para la perpetuación de la raza humana. La pregunta de quién partió primero podría verse desde una perspectiva de la importancia simbólica de su rol, más allá de la cronología exacta. En la visión judía, no se trata solo de la muerte física, sino del impacto de su vida y su decisión en el destino de la humanidad. La caída de Eva al morder la fruta del árbol del conocimiento simboliza la introducción del conocimiento del bien y el mal, lo cual es una parte esencial de la humanidad. La muerte de Eva, entonces, no sería solo una conclusión biológica, sino un reflejo del ciclo eterno de creación, caída y redención que define la experiencia humana. En la filosofía, la historia de Adán y Eva también ha sido interpretada como una alegoría de la condición humana. Filósofos como Jean-Paul Sartre han visto en esta historia la lucha entre la libertad y la responsabilidad. La desobediencia de Adán y Eva no es solo un pecado, sino una afirmación de su libertad, un acto que pone en marcha el sufrimiento y la muerte como consecuencias inevitables de la libertad humana. Según esta interpretación, la muerte de Adán y Eva no es un castigo divino, sino un reflejo de la experiencia humana en su totalidad, la inevitabilidad de la muerte, la libertad que la precede y la responsabilidad que la acompaña. Para los filósofos existencialistas, la historia de Adán y Eva representa la toma de conciencia del ser humano de su propia finitud. Al comer del árbol, Adán y Eva adquieren conocimiento no solo del bien y el mal, sino también de la mortalidad. La muerte, en este sentido, se convierte en el punto de partida para la reflexión sobre la vida misma. El final de Adán y Eva no es solo un evento que marca el final de sus vidas, sino que es un recordatorio de la naturaleza finita de toda existencia humana. En algunas corrientes de pensamiento feminista, la figura de Eva ha sido vista de manera ambigua. Eva, a menudo culpada por el pecado original, ha sido utilizada históricamente como un símbolo de la debilidad femenina o de la tentación. Sin embargo, otras interpretaciones contemporáneas argumentan que Eva no debe ser vista como la culpable, sino como una mujer que, al tomar la fruta del árbol, buscaba conocimiento, poder y autonomía. En este contexto, la muerte de Eva, o su final, podría interpretarse como el sacrificio de una mujer que decidió desafiar las expectativas de su tiempo, enfrentándose a las consecuencias de su búsqueda de conocimiento y libertad. Así, el final de Adán y Eva también se convierte en un espejo de la lucha humana por el conocimiento, el poder y la libertad. La muerte de ambos personajes representa la inevitabilidad de todo lo que comienza, pero también refleja la esperanza de la regeneración. La vida de Eva, al igual que la de Adán, no solo es un relato de caída, sino un recordatorio de que el conocimiento, aunque traiga consigo sufrimiento, también es lo que permite a la humanidad avanzar y evolucionar. Ambos en su caída nos muestran que la muerte no es el final, sino una parte del proceso continuo de la vida, la muerte y la renovación. Por último,
La figura de Adán y Eva sigue siendo un tema de debate, interpretación y reflexión en muchas culturas y religiones. El misterio de quién partió primero sigue siendo una cuestión fascinante que nos invita a explorar el sentido profundo de su existencia, la relación entre ellos y, sobre todo, el legado que dejaron. ¿Fue Adán quien partió primero, al ser el primero en desobedecer y el primero en enfrentar la muerte? ¿O fue Eva, la madre de toda la humanidad, quien, al ser la primera en tomar la fruta, también fue la primera en sufrir la consecuencia de su elección? El misterio sigue abierto, pero lo que está claro es que Adán y Eva, como figuras arquetípicas de la humanidad, continúan enseñándonos sobre la condición humana, sobre la vida, la muerte y el amor. Y mientras reflexionamos sobre su final, quizás también estemos reflexionando sobre el final de nuestra propia historia. Al llegar al final de este fascinante viaje a través de la historia de Adán y Eva, el misterio de quién partió primero parece abrir más preguntas que respuestas. A lo largo de las partes anteriores, hemos explorado diversas interpretaciones bíblicas, filosóficas y culturales sobre la muerte de estos dos personajes fundamentales. Sin embargo, lo que realmente queda claro es que el final de Adán y Eva no se limita solo a una cuestión de cronología, sino que se extiende a una reflexión profunda sobre el significado de la vida, la muerte y el amor en nuestra propia existencia. La muerte de Adán y Eva marca un punto de no retorno en la historia de la humanidad. Tras su expulsión del Edén, vivieron en un mundo imperfecto, donde cada uno tuvo que enfrentarse a las consecuencias de su desobediencia. Pero más allá de la caída, su legado ha perdurado. La historia de Adán y Eva es una alegoría universal que ha sido interpretada de múltiples formas, como un relato de pecado y redención, de amor y sacrificio, de libertad y responsabilidad. Esta historia sigue siendo relevante hoy, no solo en un contexto religioso, sino como un espejo de nuestras propias luchas y dilemas existenciales. La pregunta de quién murió primero, Adán o Eva, nos invita a reflexionar sobre el balance entre ambos en nuestra cultura. A menudo, Adán ha sido visto como el símbolo de la autoridad, el protector, el padre de la humanidad. Eva, por su parte, ha sido retratada a veces como la causa del pecado original, la tentadora que condujo a Adán a la desobediencia. Sin embargo, si miramos más allá de estas interpretaciones tradicionales, podemos ver que tanto Adán como Eva fueron igualmente responsables del destino humano. Juntos, compartieron el pecado y las consecuencias que de él derivaron. No podemos separar uno del otro, pues sus vidas y sus muertes están entrelazadas en un ciclo que es el reflejo de nuestra propia fragilidad y mortalidad. Es interesante también considerar cómo, a lo largo de la historia, diferentes culturas y religiones han hecho énfasis en la importancia del amor, la pérdida y el duelo en la figura de Adán y Eva. En muchas versiones del relato, el amor entre ellos parece ser el motor que los lleva a través de su sufrimiento. Aunque fueron expulsados del paraíso, su vínculo sigue siendo fuerte, una conexión que no puede ser rota ni por la muerte. ¿Será este el verdadero mensaje de su historia? Que incluso frente a la muerte, el amor perdura. La muerte de Adán y Eva, entonces, puede ser vista como el inicio de una nueva etapa en la humanidad. El principio del fin, sí, pero también el comienzo de un proceso continuo de crecimiento, lucha y redención. Las tradiciones cristiana, judía y musulmana, aunque diferentes en sus interpretaciones, coinciden en que la humanidad, a través de Adán y Eva, lleva consigo un peso inevitable. El pecado original y la caída marcaron el inicio del sufrimiento humano, pero también trajeron consigo una oportunidad para la salvación, la redención y la esperanza. Quizás, el verdadero final de Adán y Eva no se encuentra en su muerte física, sino en el legado que dejaron, en la lección que nos brindaron sobre la condición humana. En el fondo,
El relato de Adán y Eva es una invitación a mirar nuestras propias vidas. La muerte es un destino común para todos, pero lo que importa no es solo cómo morimos, sino cómo vivimos. Como Adán y Eva, todos enfrentamos desafíos, decisiones difíciles, momentos de alegría y sufrimiento. La forma en que afrontamos nuestra propia mortalidad, la forma en que amamos y perdonamos, es lo que define nuestra existencia. Así, la pregunta de quién partió primero, Adán o Eva, puede seguir siendo un enigma, pero al final no es lo más importante. Lo importante es lo que podemos aprender de su historia, que la vida y la muerte son parte de un ciclo eterno, que el amor y el arrepentimiento son fuerzas que nos definen como seres humanos, y que, al igual que Adán y Eva, nosotros también estamos en busca de una redención que nos permita entender y superar nuestras propias caídas. En conclusión, aunque el final de Adán y Eva sigue envuelto en misterio, su legado continúa vivo en cada uno de nosotros. Nos toca a nosotros, hoy, reflexionar sobre lo que significa vivir, morir, amar y aprender. Y tal vez, al igual que ellos, también debemos aprender a vivir con la incertidumbre, a hacer frente a la muerte y, sobre todo, a encontrar la esperanza en medio de la oscuridad. Así, el final de Adán y Eva se convierte en el principio de nuestra propia historia, un recordatorio de que, al final, todos compartimos el mismo destino y, por ende, la misma oportunidad de encontrar la redención en nuestras vidas.